Sin lugar a dudas, Egipto es uno de los lugares, de los enclaves que más llama la atención para todos y cada uno de los amantes del mundo del misterio. La Gran Pirámide, las extrañas construcciones como la Esfinge, la prodigiosa tecnología que utilizó ese pueblo, las teorías sobre si, por ejemplo, llegaron a conocer la electricidad u otras anomalías respecto al tiempo que les tocó vivir. Es curioso porque cuando escuchamos, o mejor vemos, las ofertas de enciclopedias, por ejemplo, del mundo del arte, nos percatamos de detalles tan significativos como que pocas veces estas empiezan cronológicamente por la prehistoria, como debería ser. No, casi todos los editores, casi todos los que hemos conocido el mundo de las revistas, de las publicaciones impresas, por supuesto del medio audiovisual, sabemos de la fuerza que tiene la imagen de lo egipcio, y muchas veces estas colecciones, estas agrupaciones de estudios, de libros, empiezan con la máscara de Tutankamón, con la Gran Pirámide, con un jeroglífico. Quiere decirse que hay algo que nos llama, que hay algo que quizá no podemos medir, ni podemos conocer o cuantificar, pero que sigue siendo una conexión ancestral. Nos sorprende Egipto, nos llama la atención, nos inquieta. Es algo enigmático que parece que está ahí, sumido en los genes más profundos del ser humano. Por lo tanto, era de cajón que en esta colección del misterio de Milenio 3, en esta amplia biblioteca, hubiese un libro dedicado íntegramente al país de todos los misterios. Y habría mucho por donde escoger. Ha habido también muchos libros estupendos. Muchos de ellos tienen la firma de nuestro invitado especial en esta emisión. Nacho Ares, director de la revista Arqueología, autor de infinidad de estudios vividos a flor de piel, ya sea analizando figuras concretas como Tutankamón, estructuras como la Esfinge, o por ejemplo, haciendo casi de viajero, sondeando, planeando, con la nave del misterio, como en esta ocasión, algunos de los grandes iconos de lo extraño. Esas paradas obligatorias que el viajero a Egipto, o el intelectual que lee cosas sobre esta cultura, debe repasar y subrayar incluso. En esta emisión especial, con Juan Antonio Merallo en los mandos técnicos de esta nuestra nave de sonidos y misterios, vamos a repasar ese libro que se llamó, y que se llama, y que acompaña esta emisión, Egipto al límite. Una guía imprescindible. ¿Nos acompañáis en este viaje diferente a todos los demás? Arenas desérticas, construcciones de tiempos inmemoriales, un sistema de símbolos y señales que sorprendió a los pueblos de la antigüedad cuando lo conocieron, una cultura refinadísima. Queda todo ello en algunas ruinas y en algunas estructuras que contemplamos con el mismo asombro, quizá, de hace muchos siglos. Egipto, la Gran Pirámide, algunos enclaves concretos, han llenado de fascinación y de mitos la historia de los últimos tiempos. No pocos grandes gobernantes, conquistadores, emperadores, se postraron asombrados ante la pericia de aquel pueblo. Otros aseguran que nunca volvieron a conocer tal esplendor, que no supieron seguir, por alguna anomalía extraña que no se comprende, la perfección en el corte de la piedra, que es algo de lo que más nos inquieta cuando llegamos allí por vez primera. Nacho Ares, bienvenido como siempre. ¿Cómo estás, Iker? ¿Cuántos viajes a Egipto, Nacho? Pues bastantes, casi una treintena. Siempre digo que tengo que contar los visados en el pasaporte, pero siempre se me pasa, pero sí, ronda más o menos la treintena. A un hombre de tu talla intelectual, director de una de las revistas más importantes, señera sin duda alguna en lo que es la investigación del pasado, la revista de Arqueología, que hasta los no avezados en este territorio alguna vez hemos observado con pasión las fotografías, las imágenes, autor de casi una decena de libros, siempre bordeando el asunto de Egipto, pero siempre con una mirada que se escapa de los esoterismos baratos o de las teorías más arriesgadas. Nacho Ares siempre ha sido un compendio equilibrado que no va del dogmatismo de algunos que no ven ningún misterio ahí donde los hay, pero tampoco de otros que solo ven misterio donde hay cosas a veces muy concretas e igual de fascinantes. Nacho, ¿qué es lo que hace a un hombre como tú regresar un año otra vez? Porque muchos piensan que bueno, que ya está todo descubierto, que ya no hay ningún misterio por resolver. ¿Qué te llama a ti interiormente para volver al país de los faraones una y otra vez? Hombre, desde el punto de vista arqueológico, piensa Iker
que solamente se conoce, más o menos se calcula el 20% de lo que debió de haber. Es decir, queda todavía un 80% por descubrir. Y de ese 20% que conocemos, la egiptología es una ciencia relativamente joven, apenas tiene 2 siglos de existencia, desde que Champollion descifró los jeroglíficos en 1822, pues hay muchísimo que reinterpretar. Es decir, la egiptología del siglo XIX en muchas ocasiones ha estado ligada a la tradición bíblica, pues toda esta historia que nos contaban en libros de hace décadas sobre la existencia de la esclavitud para la construcción de las grandes pirámides, etcétera, también vinculado de alguna forma al éxodo del pueblo de Israel. Y luego la propia egiptología, el trabajo de campo, la historiografía nos ha permitido conocer que realmente en Egipto no sucedió nada de lo que decía, o en gran parte de lo que decía la Biblia, que Egipto era un país fascinante per se, que tenía un montón de cosas por descubrir y sobre todo un montón de misterios que ya fascinaron a los antiguos viajeros clásicos, por ejemplo a Heródoto, que viajó en el siglo V antes de nuestra era, de quien conservamos los primeros testimonios escritos de época moderna, me atrevería a decir, y que en la actualidad, ya en las puertas del siglo XXI, pues sigue ofreciendo esa gran cantidad de enigmas por resolver. La pregunta o la reflexión que hacía, Nacho, es que muchas veces las publicaciones, como la tuya, utilizan casi como icono, y lo hemos hecho todos los que hemos trabajado en revistas, sabemos que cuando pones una imagen de Egipto vende más. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué llama la atención? ¿Qué hay ahí que no se puede medir y sin embargo que llega al lector y llega al oyente y llega al televidente? Hombre, Egipto es la cuna de nuestra civilización, yo siempre lo he dicho, ¿no? Grecia y Roma es considerado en ocasiones como la fuente de la que nace la cultura occidental, pero esta misma cultura bebe de las fuentes egipcias, ¿no? Milenarias y mucho más antiguas. Y también es cierto que aparte de toda la estética, aparte de toda la belleza, la hermosura de las figuras, del arte que podemos ver en los museos donde se conservan piezas egipcias, también todo aquello relacionado con la cultura faraónica rezuma sin lugar a dudas un halo de misterio. Es decir, para poner un ejemplo muy claro, nosotros nos podemos enfrentar a una inscripción latina, a una inscripción griega, y más o menos la podemos leer aunque no entendamos el contenido, ¿no? Podemos poner las sílabas, podemos poner los sonidos a las letras. Sin embargo, un texto jeroglífico es totalmente tan extraño a nuestra cultura moderna que nos llama quizás por eso la atención. Es un contraste muy grande y que de alguna forma todo ese conjunto de, pues eso, la aventura romántica de los grandes arqueólogos en el siglo XIX y en el siglo XX, los misterios que rodean a leyendas, tradiciones relacionadas con la maldición de los faraones, etcétera, pues convierten a la cultura egipcia en un todo que en la actualidad tiene miles y miles de seguidores en todos los terrenos del mundo intelectual, ya sean académicos, no académicos, amantes de la New Age, de la nueva era, etcétera, ¿no? Yo creo que escuchando a Nacho Ares, cuando hablaba, por ejemplo, de esos extraños símbolos grabados en las paredes, estábamos casi viéndolos. ¿Os imagináis esos templos, algunos de ellos derruidos, y cuando llegaban hordas de otros pueblos se daban cuenta con espanto casi qué clase de lenguaje era aquel, qué clase de ideogramas y por qué? Es todo un poco como la firma del enigma de un pueblo. Hombre, yo creo que es también algo que hay que preguntar siempre. ¿Has recorrido cientos de veces las mismas arenas, los mismos lugares? Siempre, como dices, hay cosas por descubrir. Pero de elegir un sitio para empezar el viaje de este programa especial, ¿cuál elegirías? ¿Cuál es lo que más sorprende? ¿Lo que más pequeño te hace sentir o lo más apegado al misterio egipcio? Hombre, por albergar en sí mismo un montón de estos enigmas históricos, como a mí me gusta denominarlos, yo creo que la Gran Pirámide de la Meseta de Giza es personalmente uno de esos enclaves que siempre hay que visitar, ¿no? Sigue sorprendiendo a pesar del tiempo que uno va, tú te la ves conocer casi al milímetro, pero sigue sorprendiendo. Sí, totalmente. Hay que pensar que nos enfrentamos a un monumento
de casi 150 metros de altura, 230 metros de lado. Se calcula que más de 2,5 millones de bloques de piedra, y entre sus escasísimas galerías, porque como bien conoces Iker tiene muy pocas habitaciones, apenas un par de galerías o 3 y otras tantas cámaras, se guarda mejor dicho uno de los grandes secretos de la cultura faraónica. No solamente en la Gran Pirámide nos enfrentamos a los problemas relacionados con el método de construcción de este monumento, que todavía se desconoce totalmente. No tenemos ni la más remota idea de cómo pudieron haber construido los antiguos egipcios la Gran Pirámide. Nos enfrentamos también a otro problema, como es el trabajo de la piedra. Hay enormes bloques de piedra que también conllevan otro gran enigma, que es el traslado de estos bloques, que en ocasiones superan con creces las 200 toneladas. Y bueno, infinidad de misterios, como por ejemplo también la orientación astronómica tan precisa y tan exacta del monumento hacia los puntos cardinales, la orientación de algunos de sus canales, de sus pasillos hacia constelaciones del firmamento. Es decir, es un gran, yo lo he denominado en ocasiones una especie de gran enigma multimedia, en el que nos podemos encontrar otros misterios, otros enigmas históricos que luego aparecen también en otros lugares de Egipto. Hablando de multimedia, Nacho, precisamente es curioso, recientemente una gran empresa, Google, de información y de búsquedas en Internet, un gran monopolio que casi gobierna el mundo hoy en día, ha sacado un programa sorprendente, que era el Google Maps, una especie de escaneo global del planeta. Precisamente las pirámides de Egipto y la Esfinge es uno de los lugares más visitados por la gente, y precisamente viendo las fotos de satélite, aunque 1000 veces hemos visto tomas aéreas, pero quizá ahora al hacerlo tú mismo sorprende más, se da cuenta de la perfecta alineación de esas construcciones. Sigue existiendo el debate hoy en día, no sé si entre posturas más fantásticas o menos, entre los propios arqueólogos, de quién las construyó y qué eran, porque la gran pregunta, en la cual no se ponen muy de acuerdo, porque enseguida surgen libros con otras teorías, es ¿qué eran esas pirámides? ¿Y quién las construyó? O más de quién las construyó, ¿de qué forma ejecutaron? Porque luego parece que perdieron esa información, o que las pirámides posteriores no llegaron a tener esa grandeza, ¿no? Y es algo que queda como una incógnita también. Hombre, aunque hay numerosas dudas alrededor de esto que me preguntas, sí que es cierto que podemos por lo menos plantar la base de ciertas teorías o ciertas suposiciones que con más o menos certeza podemos decir que fueron posibles, ¿no? Por ejemplo, desde mi punto de vista, yo creo que hay pruebas contundentes para demostrar que las pirámides fueron tumbas. Los propios egipcios nos hablan de tumbas cuando se refieren a las pirámides, que tuvieron un marcado carácter astronómico, por esto que te comentaba, en el caso de la meseta de Giza, relacionada con el cinturón de la constelación de Orión, una teoría que lanzó Robert Bauval a finales de los años 80, que en un principio fue incluida en todo ese tipo de creencias de la nueva era, pero que poco a poco, incluso muchos egiptólogos ya desde el comienzo de puesta en público de esta teoría la aceptaron, y hoy prácticamente todo el mundo reconoce que la meseta de Giza tiene un carácter muy marcado desde el punto de vista astronómico. Y luego la figura de Keops, que es quizás uno de los grandes interrogantes, si fue él o no este faraón de la cuarta dinastía, más o menos hacia el 2500 antes de nuestra era, el constructor de la Gran Pirámide. Pues hay que reconocer que no hay pruebas directas que nos indiquen que fue él el que mandó levantar la Gran Pirámide, pero sí que es cierto que hay innumerables pruebas indirectas que lo relacionan con la construcción de este monumento. Ahí entonces lo que tenemos que plantearnos es la duda, la posibilidad de que bien fuera Keops el constructor o el que mandara construir de principio a fin la Gran Pirámide, o él pudiera reutilizar un monumento más antiguo. Ahí habría también otra pregunta por resolver, y te traslado, Nacho, la de muchos oyentes de Milenio 3. Por cierto, que en este libro, que quizá ahora en este momento muchos tengan en las manos, van a ver fotografías, imágenes, algo que sorprende al simple viajero, como es mi caso, sin conocer, por supuesto, los enigmas arqueológicos a fondo, es que las generaciones posteriores, a pesar de que imagino contarían con faraones tan pretenciosos como sus antecesores, no lograron construir pirámides tan perfectas. ¿Qué explicación tiene esto, Nacho? ¿Por qué otras pirámides que vinieron después,
supuestamente habría más tecnología, más medios, más hombres, se han convertido casi en montones de cascotes, y ahí siguen las de Giza absolutamente desafiantes en su perfección. ¿Por qué ocurre esto? Es como algunos han hecho el símil de que, como si de repente ocurriese algo y nosotros no supiéramos levantar un edificio de 4 plantas o 5 plantas. Es cierto, ¿no? Las pirámides que se construyen en época posterior al Imperio Antiguo pues no tienen ni la sofisticación ni la perfección en el trazado de las aristas, la orientación, etcétera, y sobre todo en el método de construcción, que no son grandes piedras, grandes bloques de piedra, de caliza o granito, sino que en ocasiones son simples amontonamientos de ladrillos de adobe que han llegado hasta nosotros en un estado de conservación bastante precario, ¿no? Es quizás uno de los grandes interrogantes, ¿no? ¿Por qué cambiaron de sistema de enterramiento? Se ha planteado la posibilidad de que fuera por problemas económicos, es decir, construir una pirámide del tamaño de las que hay en la meseta de Giza acarrea una serie de problemas de organización de la sociedad y sobre todo desde el punto de vista económico muy grande, que quizás es lo que llevaron finalmente al colapso de uno de los periodos de esplendor de la historia de Egipto, que fue precisamente el Imperio Antiguo, en el que se construyen las grandes pirámides de la meseta de Giza. Quizás es muy difícil llegar a una respuesta clara con este enigma histórico, porque nosotros lo vemos con la perspectiva del tiempo. Y en muchas ocasiones uno de los grandes defectos que tenemos a la hora de investigar todo lo relacionado con los enigmas y los misterios de la cultura faraónica es que lo vemos desde el punto de vista de un occidental del siglo XXI, y en ocasiones tenemos que meternos en la mentalidad y en la forma de ver las cosas, la idiosincrasia de cómo veían los egipcios todo aquel mundo que los rodeaba de hace casi 5.000 años, algo muy, muy difícil. Ahora yo os invito a un viaje en el tiempo, un viaje en el espacio, un viaje con el sonido, con los recuerdos también de algunos momentos históricos de Milenio 3 de nuestro programa, que por supuesto en muchas ocasiones y siempre contando con Nacho Ares, se ha acercado al misterio de este país maravilloso, fascinante, lleno todavía de preguntas por resolver. Hablando precisamente de esta estructura de la Gran Pirámide, de la que se ha hablado de todo tipo de cosas, algunas quizá exageradas, se ha hablado de las propiedades de la pirámide para conservar la vida, de las creencias, del culto a la muerte que evidentemente tiñe todo lo que tiene que ver con los egipcios y nos sobrecoge todavía viendo algunas tumbas del Valle de los Reyes, por ejemplo, ese viaje al otro mundo tenebroso. Pero hubo una noticia especial que seguimos todos con mucho interés. Hace 12 años, en 1993, casi accidentalmente, un ingeniero, Rudolf Gantenbrink, que se encontraba realizando ciertas operaciones de mantenimiento, de limpieza, de acondicionamiento de la instalación interna de la Gran Pirámide, logró meter por uno de los conductos ascendentes de esa construcción un pequeño robot llamado Upoaut que se encontró con una sorpresa mayúscula, por lo menos fue una noticia de alcance mundial, una especie de pequeña portezuela que no estaba prevista, con 2 pequeños pomos que parece ser taponaban la entrada a algún lugar desconocido. La noticia de que la pirámide tenía otras estancias desconocidas, claro, obligaba a cambiar muchos libros incluso de historia. ¿Qué se podía contener en esas estancias desconocidas? Algunos hablaron de libros misteriosos, otros de simplemente ubicaciones o cubículos de piedra, otros de tumbas, de estructuras, del secreto de la Gran Pirámide. Ahora nos va a contar Nacho Ares su opinión personal, pero queremos recordar, ocurrió hace ya unos cuantos años, un momento interesante. Nos acompañaba también el investigador Manuel Delgado y hablábamos directamente con Rudolf Gantenbrink, con el protagonista de ese hallazgo, de esa puerta que hoy tiene su nombre, Puerta de Gantenbrink, y de lo que ocurrió. Pero sobre todo también lo hacíamos con la perspectiva de que nuevos intentos habían acabado descubriendo otra puerta. National Geographic, año 2002, volvía a meter otro robot, se llegaba a esa puerta, se penetraba con una especie de taladro esa pequeña instalación que ponía un tope, un freno, y todo el mundo, millones de personas en todo el mundo, seguían la emisión intentando contemplar qué había después. Fue una sorpresa porque lo que había era nada, o otro espacio, otro cubículo, otra puerta quizás. Escuchamos aquel momento.
Rudolf Gantenbrink, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal va todo? ¿Cómo ves todo esto que está pasando ahora mismo? ¿Qué opinas? Va muy bien, todo va muy bien. Para mí estaba muy interesado porque lo allá diciendo en 93 que cuando esto es una puerta, cuando esto es un portícolis, que pueden ser tres, uno después del otro. Tres puertas, una detrás de la otra, ¿no? Sí, Rudolf Gantenbrink fue el primero en informar que había tres puertas. Lo han encontrado ya la segunda puerta. Hay una más, eso es seguro ahora. Rudolf, aquí en España nos hemos quedado todos muy impresionados. La gente no sabe realmente cuál es el misterio. Incluso ha habido un poquito de tristeza o decepción porque la gente pensaba que ese robot iba a entrar, pues no sé, a una sala gigante con sarcófagos, con tesoros. Y lo que vimos, lo que las imágenes, que no lo hemos dicho todavía, de National Geographic nos mostró, es una oscuridad, una especie de cámara. Rudolf, por lo que tú sabes, ¿qué puede ser eso? ¿Qué se ha encontrado ahora mismo? ¿Qué puede haber detrás de esa tercera puerta? Bueno, eso es muy claro que es una segunda puerta. Lo ha visto ya las imágenes. Es un poco complicado porque es un objetivo que es no muy lejos de la puerta. Entonces lo vemos ya unas golpes de tratamiento, pero eso también lo ves en las imágenes míos muy cerca. Entonces estamos muy cerca, pero muy lejos lo vemos exactamente, es exactamente la misma puerta que lo ha encontrado en 93. Rudolf, tú y yo hemos especulado muchas veces sobre la posibilidad de lo que hubiera detrás de esas puertas. No lo ha especulado en este fase, pero ya después este descubrimiento, ahora lo puedo decir algo más, porque una cosa que es claro, que tenemos ahora dos puertas. Entonces, cuando hay dos puertas, tiene que ser tres puertas. Y tres puertas, portícolis, están siempre y solamente enfrente de una tumba. Teorías para todos los gustos. Una tumba, una estatua, lo que decíamos antes, documentos reales. Recientemente, la Universidad de Singapur, pues parece que va a efectuar otra inmersión en esta Gran Pirámide. Opinión personal, Nacho. ¿La Gran Pirámide nos guarda todavía algunos secretos que podrían dar al traste con todo lo que sabemos de ella, o no es para tanto? Hombre, tanto como eso quizás es exagerar un poco, ¿no? Pero sí que es cierto que hay cámaras que todavía siguen sin explorar y que es muy posible que den sorpresas, ¿no? Además, cámaras que se conocen ya desde la década de los 80, primero cuando unos franceses estuvieron ahí investigando con sondas electromagnéticas y japoneses también detectaron la presencia de vacíos en algunas zonas de la Gran Pirámide, como los japoneses, por ejemplo, descubrieron un pasillo paralelo al acceso a la Cámara de la Reina de unos 30 metros de profundidad. Franceses también, Guadion y Dormin, descubrieron a la entrada de la Gran Pirámide restos de lo que ellos interpretaban como un acceso a una nueva habitación. Y la presencia de esta segunda puerta, que posiblemente dé acceso a otra tercera puerta, siguiendo un poco, como decía Gantenbrink, la estructura tradicional de las entradas a las tumbas en la Cuarta Dinastía, hacia el 2500 antes de nuestra era, pues no solamente puede servir para concretar cronológicamente la Gran Pirámide en la Cuarta Dinastía, es decir, no es un monumento tan antiguo, 10.000 años incluso se ha llegado a decir, se ha relacionado incluso con los atlantes, etcétera, sino que puede también dar sorpresas desde el punto de vista de la interpretación astronómica. Esto yo creo que sí que es lo más importante que se pueda extraer de estas investigaciones sobre a qué estrellas, a qué conjunto de estrellas del firmamento están orientadas estas nuevas habitaciones. Nacho Ares nos traía en uno de los programas de hace unos cuantos años, hablando de tecnología egipcia, algunas muestras, algunos documentos que dejaban a las claras la fascinación que este edificio no solo causó en, decíamos antes, gobernantes, conquistadores, expertos
expertos, cronistas, historiadores, sino en el mundo moderno de lo que fue una revisión de la arqueología, la llamada astroarqueología. El culpable, un hostelero suizo, convertido en exitosísimo escritor, Erich von Däniken, en sus libros, desde el principio, ya desde el famoso Recuerdos del futuro, hablaba de esa construcción como propia incluso de otras civilizaciones no humanas. Bueno, nos traía este documento que es interesante, emotivo desde el punto de vista de lo que es la pequeña gran historia de estos temas. Así Däniken, así los reportajes de Däniken hablaban de esa construcción de la pirámide de Giza, la Gran Pirámide. Dominando la meseta de Giza está la Gran Pirámide. ¿Quién construyó este increíble edificio? Los documentos históricos la atribuyen al poderoso faraón Khufu, también conocido como Keops, y a su ejército de 100.000 esclavos. Pero von Däniken cree que otro importante descubrimiento puede probar su polémica teoría acerca de la construcción de la pirámide. Afirma que el verdadero constructor fue Enoch, el mismo de los escritos apocalípticos etíopes. Erich von Däniken sostiene que Enoch fue advertido por los dioses del cielo de que un gran diluvio destruiría la civilización. Enoch construyó la Gran Pirámide para proteger los antiguos textos de la crecida de las aguas. Proyectó cámaras secretas que se labraron en el interior de esta montaña de piedra. ¿Eran los dioses que predijeron la inundación realmente extraterrestres? La teoría de los extraterrestres también ha estado ahí. Antes, Nacho, comentabas, la cronología de la pirámide sigue ofreciendo algunas incógnitas. La Esfinge también hay estudiosos que hablaban de que algunas marcas de, si no recuerdo mal, de subidas y bajadas de agua, la ubicaban en un tiempo muy lejano. ¿Hay posibilidades de que la Gran Pirámide o este conjunto de cosas que está en Giza sean anteriores a lo que se supone? Claro, con todo lo que ello conllevaría, ¿no? Hombre, yo creo que eso es un detalle claro, por lo menos desde el punto de vista de la Esfinge. Por cierto, ¿la Esfinge qué es? La Esfinge es un león de piedra que tiene unos 70 metros de longitud y casi 20 de altura, y que siempre se ha interpretado como el guardián de la necrópolis de Giza, ¿no? Hay que pensar que en la meseta de Giza no solamente están las tres grandes pirámides de Keops, Kefren y Mycerinos, sino que estas pirámides, estos monumentos, están rodeados de cientos y cientos de mastabas, de tumbas excavadas en la roca, de personas o de familiares o funcionarios de los diferentes reinados de estos soberanos de la cuarta dinastía, ¿no? Es muy probable, como digo, por lo menos dando la razón a los estudios geológicos que se realizaron en los años 90 por parte de Robert Schoch de la Universidad de Boston, que efectivamente las marcas, las acanaladuras que había dejado la erosión del agua en el cuerpo, en algunas partes del cuerpo de la Esfinge y sobre todo en la cubeta sobre la que se levanta este león de piedra, que es una antigua cantera de la cual salieron algunos bloques de piedra para construir los monumentos que hay alrededor, pues daten este león de piedra en el 10.500 a.C. Quizás no tanto, pero por lo menos el 5.000, 7.000 a.C. sí es muy posible. Antes de Cristo, ¿qué supone? Porque oficialmente, ¿cuál es su datación? Oficialmente es la cuarta dinastía, el reinado de Kefren, aunque muy probablemente pertenezca también o tenga restos del faraón Keops. Es decir, cada vez se va retrasando un poquito más lo que es la cronología de la Esfinge. Pero como dice Robert Schoch, los 5.000 o 7.000 años de antigüedad de la Esfinge son muy, muy posibles, bueno, atendiendo no a ninguna civilización extraterrestre, ni los atlantes, etcétera, sino que se tratara de una especie de tótem de una cultura prefaraónica que existiera ahí, de la que también se tienen noticias a través de otros... ¿Capaz de construir eso? Sí, capaz de excavar en la roca viva de la meseta, pues esta figura de un león de piedra, y que luego en época faraónica, cuando llegaron los grandes reyes de la época histórica de Egipto, pues acomodaran sus rasgos al tipo de iconografía faraónica que todos conocemos, ¿no? Pues colocando una barbilla, los ojos, qué interesante, el tocado faraónico. Pero Nacho, entonces aquí estamos en un debate que estoy seguro que va a apasionar a los oyentes de Milenio, porque si esa esfinge tan extraña, tan rara, puede ser anterior a lo que conocemos, y tú piensas o hipotetizas que puede ser reutilizada,
¿No podría ocurrir lo mismo con las pirámides, que siguen siendo bastante distintas a las demás y que todo ese complejo fuera de una cultura anterior, con lo cual menudo problema, ¿no? O menudo incógnita. Hombre, pruebas para demostrar la antigüedad de la Esfinge hay muchísimas, muy numerosas. Sin embargo, en lo que es la cronología, para intentar retrasar la datación de las 3 grandes pirámides de la meseta de Giza, por ejemplo, no son las pruebas no solamente abundantes, sino tan consistentes como pruebas geológicas irrefutables en el caso de la Esfinge, ¿no? Hace apenas una década se hicieron varios análisis de carbono 14 a partir de los elementos que formaban la argamasa de las juntas de algunos bloques de las pirámides de la meseta de Giza, y en ocasiones daban una datación unos 100, 200 años, 300 incluso, anteriores a lo que se había pensado siempre, ¿no? Vale, esto es una cronología que más o menos se puede aceptar y más o menos se puede encuadrar dentro de lo que es la historia de la Cuarta Dinastía. Sin embargo, retrasar las grandes pirámides de la meseta de Giza a una cronología como el caso de la Esfinge, que podría ser un tótem prefaraónico al 5000, 7000 o al 10500, como plantean otros, es un problema mucho más arduo y más difícil de demostrar. Nos imaginamos esa cultura prefaraónica de la que nada se sabe, construyendo una efigie tan extraña como la Esfinge, mirando hacia algún lugar en mitad del desierto, y todo son preguntas, la verdad. Yo invito a los oyentes de este programa especial a que ojeen esas ilustraciones que acompañan el libro que hoy recomendamos y adjuntamos con esta emisión, Egipto al límite. Pero como decía, ha habido muchos personajes en la historia, muchos conquistadores, muchos emperadores, muchos viajeros que se han postrado delante de esa construcción y han sentido el mismo vértigo que seguro que muchos viajeros también del siglo XX y XXI han sentido al ponerse allí, delante de esa construcción inmensa. Bueno, uno de los casos típicos que ha pasado a formar parte ya de las frases conocidas de la historia es la de Napoleón, que llegó hasta allí y dijo a sus hombres que 40 siglos contemplaban esa inmensa construcción alucinante. Javier Sierra, compañero de este programa, realizó una de sus obras llamándola El secreto egipcio de Napoleón, y narraba una historia que ahora quiero que Nacho Ares nos cuente qué parte de ficción y de verdad tiene, porque es sobrecogedora. Al parecer, Napoleón Bonaparte desciende hasta las entrañas de la pirámide, hasta una zona que no se conoce mucho por parte del turismo, la llamada Cámara del Caos, un lugar donde dicen que pasa de todo. A él le pasaron muchas cosas. Vamos a ver qué nos cuenta Javier Sierra. La madrugada del 12 al 13 de agosto de 1799, cuando Napoleón Bonaparte llevaba ya casi un año en tierras de Egipto y Palestina, decidió someterse a una experiencia singular. Dejó a sus hombres a una prudente distancia de donde él se encontraba, se adentró por los pasadizos de la Gran Pirámide en la meseta de Giza, muy cerca de la famosa Esfinge, y decidió permanecer allí solo y a oscuras durante toda la noche. No explicó a sus hombres cuál era la razón que le llevó a someterse a esa especie de prueba, pero cuando a la mañana siguiente emergió del vientre del monumento, Napoleón llevaba el miedo dibujado en el rostro. Estaba pálido, desencajado, tanto que sus generales se le aproximaron y le preguntaron qué le había sucedido. La respuesta que dio formará parte de los grandes misterios de esa época histórica. Respondió que, aunque lo contara, nadie iba a creerle. Durante el resto de su vida, fueron muchas las personas que le cuestionaron por aquella noche extraña, insólita, en la Gran Pirámide de Keops, en Giza. Y él siempre respondió con evasivas a lo que pudo ver y sentir durante aquellas horas en solitario. Quizá lo que ocurrió, y ese es el planteamiento de mi investigación sobre esta faceta insólita de la historia, es que quiso someterse a la misma prueba de resistencia al miedo, a la misma prueba iniciática a la que se habían sometido sus admirados Julio César y Alejandro Magno. Pues descendemos hacia las entrañas de esa construcción maravillosa, sobrecogedora para muchos, cambiante de energías para otros, los más crédulos. Pero Nacho Ares, es cierto que personajes de esa talla, Napoleón, César, Alejandro, pasaron su particular prueba de miedo en ese cubículo, que por cierto, ¿cómo es? ¿Cómo es la Cámara del Caos para quien no la haya visto? La Gran Pirámide tiene exactamente 3 habitaciones. Estamos ahora hablando de la llamada Cámara del Caos o Cámara Subterránea, que es la única de las 3 que está por debajo del nivel
del suelo en la meseta de Giza, ¿no? Es una cámara espaciosa y se llama cámara del caos o cámara inacabada porque las paredes y el suelo está totalmente, pues no está pulido, no está liso, tiene un aspecto que, bueno, pues que denota la falta del acabado. Y siempre ha estado interpretada como un lugar a medio camino entre los cambios de planes de los arquitectos, un capricho del faraón por intentar hacerse una cámara en otro lugar de la Gran Pirámide que por alguna razón extraña fue inacabada, ¿no? Lo que sucede es que a finales de los años 80 o a mediados de la década de los 80, Aidan Edwards, un excelente egiptólogo experto en pirámides, del Museo Británico de Londres, planteó una hipótesis de trabajo, desde mi punto de vista muy interesante, que intentaba dar un significado mágico a esta habitación en lo que era el conjunto de estancias de la Gran Pirámide, y él lo señalaba como una especie de recreación de ese caos primigenio a partir del cual surgía la vida en la mitología egipcia, y que esa habitación que siempre se había dejado de lado en un segundo plano desde el punto de vista arquitectónico como una cámara inacabada que no tenía importancia, pues que tenía su paralelismo incluso en algunas menciones de los textos de las pirámides, dando de esta manera un renovado interés a las investigaciones que había sobre este lugar tan siniestro de la Gran Pirámide. No solo se habla de miedo en algunas cámaras como esa, Cámara del Caos, sino que también hay quien afirma que las pirámides, hubo toda una moda en los años 70 y muchos libros que publicaban que había que hacer su propia pirámide de cristal para poner, por ejemplo, alimentos, y que pasaban cosas prodigiosas. De todo eso se ha dejado de hablar por completo. Y yo no sé si era, pues un mito, una mistificación, o realmente la forma piramidal, y eso lo sabían los antiguos egipcios, tenía ciertas facultades respecto a la materia viva, orgánica viva. ¿De esto qué se sabe, Nacho? Hombre, más que las pirámides en general, la forma simétrica de la Gran Pirámide, es decir, si nosotros construimos una pirámide a escala de la Gran Pirámide, además, invito, estas pequeñas pirámides que son simplemente 4 aristas de metal que venden en las tiendas de esoterismo, están construidas a escala de la Gran Pirámide. Pues si nosotros la orientamos perfectamente de norte a sur y colocamos a 1/3 de la altura un objeto orgánico como puede ser un gajo de naranja, un trocito de carne, dejamos pasar el tiempo y vamos a comprobar, y esto es una cosa que yo he podido comprobar en persona, que el gajo de naranja no se pudre. Historiador, director de la revista Arqueología, persona de talante absolutamente científico, historiográfico, de que esto pasa. Es cierto, pasa. La materia se seca, se deshidrata. En ocasiones, también hace muchos años, conseguí, y ahora me imagino que lo podría volver a conseguir, pero no lo he intentado, tampoco lo hago continuamente, ¿no? Pero hace años conseguí cargar una batería de teléfono también, para funcionar durante unas horas, tampoco fue una carga realmente extraordinaria, pero la batería llevaba vacía varios meses. La puse en esta pirámide pequeñita, orientada, como decía antes, perfectamente a los puntos cardinales, y otros experimentos han demostrado que se regeneran cuchillas de afeitar. También en algunos hospitales en Estados Unidos se utiliza como lugares en donde, unas pirámides un poco más grandes, como lugares en donde no se sabe por qué, pero se crea una especie de ambiente propicio para el enfermo que le ayuda de una manera desconocida, no se sabe por qué, pero se utiliza. ¿Y eso lo sabrían los antiguos egipcios? Ese es el problema, y es quizás uno de los interrogantes que yo me planteo. Hay infinidad de cosas que hoy conocemos con nuestra cultura del siglo XX-XXI, que hemos llegado a dar con ellos, en muchos casos gracias a nuestra tecnología, que podemos encontrar paralelismos en la antigüedad, no solamente en Egipto, sino en otras culturas de la antigüedad, como también la electricidad, que se sabe que se utilizaba para la falsificación de joyas en las culturas de Mesopotamia y de Egipto. Pero yo no sé hasta qué punto fueron logros tecnológicos de los antiguos egipcios o simples descubrimientos por el azar, y que luego le dieron un matiz mágico, religioso, mitológico, al no encontrar una explicación racional que diera justificación a aquello que estaba sucediendo. Que los antiguos egipcios conocieran
las propiedades energéticas, por decirlo de alguna manera, de la Gran Pirámide. No lo creo, sobre todo porque no encontramos en ningún otro momento de la historia de Egipto ni formas parecidas. Lógicamente sí que había pirámides, pero ninguna de ellas tiene la misma inclinación de las caras de la Gran Pirámide, su altura, ni esa estructura que vemos única y exclusivamente lo que es la Gran Pirámide. A mí desde luego me has dejado sorprendido, y estoy seguro que muchos oyentes y lectores también. Ha mencionado Nacho Ares la palabra electricidad, otro de los grandes caballos de batalla, polémico donde los haya, del conocimiento de los antiguos egipcios. Rastros de electricidad, grabados que siguen siendo, puestos en tela de juicio, como las famosas bombillas de Déndera, templos donde se hace alusión a por lo menos conocimiento y transformación de energías tan peligrosas y asombrosas como la electricidad. Volvemos a escuchar, para hacer un poquito de historia, de astroarqueología, al propio Erich von Däniken refiriéndose a algunas de estas asombrosas anomalías. Este es el templo de Osiris, en Abidos, en el centro de Egipto. Aquí hay uno de los regalos más misteriosos que ha bajado a la tierra desde el cielo. Es el llamado pilar de Jet. Se ha sugerido que podía ser un símbolo de fertilidad o quizá de la eternidad, pero también un símbolo de fuerza. ¿Qué fuerza? ¿Se referirían quizá a la electricidad? ¿Estás preparado para lo que pueda venir? Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo. Electricidad, ni más ni menos, en palabras de un hombre tan polémico, tan desafiante, tan criticado y tan vendedor como el suizo Erich von Däniken. Fue una gran escandalera la que se montó con este asunto. Electricidad grabada de alguna manera en antiguos jeroglíficos, en los subterráneos de ciertos templos, y también, Nacho, el misterio de la luz egipcia, es decir, cómo se construye y cómo se hacían ciertas cosas bajo tierra, en galerías. Se ha hablado de sistemas de espejos. Esta gente pudo llegar a conocer algo. Parece que otras culturas de tiempos remotos, como la famosa pila de Bagdad, eran capaces de hacer este tipo de artefactos, pero ¿realmente esto se ha quedado eso en el camino, en la leyenda, en la exageración? ¿O crees tú personalmente que pudo haber este tipo de energía destinada a una función real? Hombre, yo separaría de esto que me preguntas dos partes muy claras. Por un lado, el problema de la iluminación que se ve en tumbas como en el Valle de los Reyes, tumbas que tienen en ocasiones más de 150 metros de profundidad, y en donde por mucho que utilicemos espejos reflejando rayos del sol, por mucho que utilicemos lámparas que se han esbozado también hipótesis diciendo que utilizaban unas lámparas especiales que no expulsaban hollín. Claro, porque el gran misterio es que no hay marcas de hollín, efectivamente, de que hayan estado ahí con antorchas, ¿no? Como es lo lógico pensar. En las pinturas. Hoy por hoy es un gran problema el de la iluminación, pero eso no tiene que ver nada, desde mi punto de vista, que demuestre la existencia de que los antiguos egipcios utilizaban la electricidad a esa escala. Es decir, nosotros conservamos algunas joyas que parecen haber sido, son burdos metales con una capa dorada que parece haber sido conseguida por medio de la electrólisis. Pero oficialmente esto es imposible. Hombre, con este dato, la existencia de la polémica pila de Bagdad, que ya en los años 30, König, un ingeniero americano, lo que hizo fue reconstruir en laboratorio el proceso que pudieran haber utilizado los antiguos babilonios con esta pieza, y efectivamente consiguió, añadiendo un elemento galvánico que pudieran haber conocido y hubieran podido acceder en la antigüedad, como era el vinagre o el zumo de naranja, consiguió una carga eléctrica muy pequeña, lo suficiente como para realizar este baño de electrólisis y poder falsificar las joyas. De ahí a que seguramente este descubrimiento, que fuera una
algo casual y que los propios antiguos no comprenderían el significado ni el origen del mismo, a decir, como decía Peter Krasa o Erik von Däniken, de que algunos relieves que hay en las criptas del templo de Dendera, que son representaciones de bombillas. Bueno, hay varias en tu libro que la gente va a ver directamente y que hemos visto allí. Una especie de bombillas o de gigantescas berenjenas, en el interior hay filamentos o serpientes, quién sabe, y la sensación de que los egipcios grabados ahí lo tocan todo con mucho cuidado, como si fuera algo peligroso. Conclusión de algunos investigadores: luz hace 40 siglos. ¿Qué se sabe? Hombre, desde mi punto de vista eso no son bombillas, son simples estelas de unos rituales relacionados con Osiris, con representaciones del Alto y del Bajo Egipto. Hay que pensar que es la escritura que se utiliza en esta época, por lo menos en las criptas donde ha aparecido, es jeroglífico tolemaico, que es mucho más moderno del jeroglífico clásico que se utilizaba convencionalmente en los templos, y algunos ideogramas, algunos jeroglíficos, algunos dibujitos son exclusivos de esta época tolemaica, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del famoso dibujo de la berenjena con la serpiente dentro, que Peter Krasa identifica con una bombilla. Yo creo que desde mi punto de vista esto lo dejaría en el terreno de la fantasía y me quedaría sí con cierto halo de misterio en todo aquello relacionado de una manera mucho más clara, mucho más tangible, con la pila de Bagdad, las falsificaciones de joyas por electrólisis, etcétera. Egipto tendría 1000 destinos, muchos de ellos muy poco conocidos, que no salen en las guías turísticas, y este libro de Egipto al límite es una buena forma de darnos cuenta de que, como decía antes Nacho Ares, un gran porcentaje de misterios, de cosas por descifrar, por resolver, siguen ahí enterradas en la arena. A mí me gustaría que con los pocos minutos que nos quedan, Nacho, tú nos indicarías seguramente al futurible viajero a Egipto, que es un país que, a pesar de las trágicas noticias que hemos tenido, pues merece la pena siempre una visita, un encuentro con la historia, pues esos puntos quizá no tan conocidos, pero que tú nunca dejarías de poner en tu propia agenda de viaje, porque merecen la pena realmente, para el viajero del misterio. Claro. Yo creo que el Valle de los Reyes, con las pinturas que ahora acabamos de mencionar, de algunas de las tumbas, por ejemplo de Ramsés V, Ramsés VI, tenebrosas pinturas, ¿no? Las de Ramsés IX, accedemos a un mundo totalmente de ultratumba, una descripción fidedigna, muy clara de lo que ellos veían como el más allá. Realmente es una manera muy directa de entrar en la cabeza de un egipcio de época faraónica e intentar ver cómo ellos descifraban, cómo ellos entendían lo que era ese paso al más allá. Algunos dan auténtico miedo, ¿verdad, Nacho? Efectivamente, ahí nos podemos encontrar con figuras de decapitados, personajes que solamente es una cabeza y dos piernas, seres muy, muy curiosos que para ellos eran habitantes de ese más allá, de ese inframundo, demonios de todo tipo. Muchos de ellos parece que están sacados de cuadros del Bosco, o incluso habría que decir que el Bosco los sacaba de estos cuadros de estas pinturas del Valle de los Reyes, y yo creo que es uno de los lugares, no solamente por todo aquello relacionado con el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, este impresionante descubrimiento arqueológico del año 1922, sino que el Valle de los Reyes tiene todavía ese encanto, esa magia de por qué alejar todas las tumbas en una necrópolis totalmente perdida en el centro del desierto, en un marco realmente incomparable. Egipto sigue siendo un lugar que guarda muchas sorpresas. Hemos hecho una mera ruta, un planeo con la nave del misterio, y os dejamos a vosotros, amigos lectores, la posibilidad de seguir penetrando en, por ejemplo, los prodigiosos trépanos, cómo se cortaba la piedra, misterios de la propia manufactura de algunas cosas, esas pinturas que comentaba Nacho Ares que merece ser la pena paladeadas y merecen ser contempladas con todo el terror que dejaban cada uno de los artistas que estuvieron allí en esas tumbas. Era un viaje a las tinieblas auténticamente. Algunas de esas pinturas, muchos las han relacionado incluso con criaturas de otro mundo. Siempre ha habido una reinterpretación más o menos polémica de cada cosa. Nos quedamos sobre todo con esa frase que iniciaba nuestro compañero Nacho Ares, que es que bajo las arenas del desierto quedan muchas cosas por descubrir. Algunos afirmaban que el gran porcentaje sigue ahí durmiendo, un sueño casi eterno.
en el Museo del Cairo parece que no tienen sitio para más, ¿no, Nacho? Están construyendo uno nuevo de las decenas de miles de objetos que prácticamente tienen en los almacenes todavía por exhibir. Nacho, lo que sí hacemos es recomendar, por supuesto, esa lectura de Egipto al límite, de todos tus libros sobre esta materia apasionante, por supuesto. Estoy seguro que volverás a visitarnos en estos programas especiales porque tienes mucho que contar de la historia perdida. Pero suerte en tu labor, suerte en esa divulgación maravillosa, porque de alguna manera creo que entre todos, sobre todo vosotros, estáis provocando que haya un interés nuevo por la arqueología, por el misterio, por la investigación. En el fondo, Nacho, uno cuando vuelve a Egipto, y respondiendo a la primera incógnita que te hacía, es que vuelve a sentirse un investigador decimonónico, y eso en los días de hoy tan tecnificados, tan tecnológicos, tan globalizados, sigue siendo bonito, ¿no? El sentido de la aventura todavía se palpita cuando uno llega allí, ¿no? Todavía. Además, como decía ahora del Valle de los Reyes, todo Egipto es un marco realmente con un lugar de contrastes. No hemos mencionado apenas, que es un aspecto que también toco en el libro de Egipto al límite, los otros misterios de que no tienen que ver nada con el mundo faraónico, que los podemos encontrar en el mundo islámico y en el pleno siglo XX, ese siglo tan convulso de la globalización como comentabas ahora, ¿no? Ese contraste de culturas en donde parece que el tiempo no ha pasado desde hace miles de años es realmente un lugar fascinante que yo invito a todo el mundo a visitar. Pues la invitación queda hecha, Egipto al límite, y sonidos, fotografías y sobre todo sensaciones para convertirse en un viajero de otro tiempo. Pues este libro es muy especial, sinceramente. Yo recuerdo perfectamente cuando lo debatíamos y lo pergeñábamos con Nacho Ares, porque él siempre había estado volcado con el asunto de Egipto, y era la primera vez que, se lanzaba la aventura de publicar sobre un tema que no tenga nada que ver con esa época de los faraones maravillosa y llena de misterios. El libro se llamó, y lo estáis, imagino, ojeando ya, La historia perdida, enigmas que el tiempo y los hombres ocultaron. Y hay que decir que en su edición original, en el Archivo del Misterio, se convirtió en uno de los auténticos bestsellers, publicado en España y en Sudamérica, porque quizá los 30 capítulos, de forma muy rápida, muy fácil, muy directa, mostraban, 30 certeros enigmas de la historia que siguen sin resolver, o que por lo menos plantean preguntas interesantes, ¿no? Es como otra visión de la historia. Claro, eso con el aval de que la persona que lo ha realizado es director de la prestigiosa revista de arqueología, y que también creo yo que ayudó el hecho de que con el mismo nombre, La historia perdida, hubo una sección muy interesante hace ya años en la revista Enigmas, y también una sección hermana en Milenio 3, una sección en la cual con la voz de Nacho Ares intentábamos arrojar luz sobre cosas apasionantes de la historia. Nacho, ¿cómo te convencí para hacer? ¿Qué ocurrió para hacer esto que no fuera Egipto? Es tu primer libro que no es de Egipto, ¿no? Efectivamente. ¿Cómo estás, Iker? ¿Qué tal, Nacho? Es un libro al que a mí me apetecía muchísimo hacer, y que ya incluso cuando escribía la sección en la revista Enigmas, yo sabría que tarde o temprano acabaría recopilando y actualizando todos esos grandes enigmas históricos que a mí siempre me han apasionado. Es cierto que, como bien decías ahora, el 90% de mi tiempo lo dedico al estudio e investigación de la egiptología y de los enigmas históricos relacionados con la cultura faraónica, pero la historia es algo que siempre me ha apasionado, y hay otros grandes enigmas que no solamente están en Egipto, sino en cualquier momento del pasado, del presente, porque en este libro, en La historia perdida, a lo largo de esos 30 capítulos podemos encontrar testimonios que van desde la prehistoria hasta la máxima actualidad del siglo XX, ¿no? Son hechos que a mí siempre me habían llamado la atención. Muchos de ellos estaban sin publicar, los había investigado, los tenía en carpetas de trabajo en casa, y me decidí a recopilarlos un poco y darlos a conocer. Pues si te parece, Nacho, en esta aventura de este disco que acompaña el libro La historia perdida, en esta edición de la Biblioteca del Misterio, vamos a ir casi salteando un montón de misterios de diferentes épocas, de diferentes personajes de diferentes lugares, que creo que son muy interesantes, y no lo hacemos en orden de prioridad ni porque sean más importantes, sino casi vamos a hacer un pequeño viaje en el que, por supuesto, todos estáis invitados. Roberto Cuadrado en la nave del misterio, que por cierto nos pone estas músicas ideales, por ejemplo, Nacho, para hablar, fíjate, voy a cogerlo así a la limón, del capítulo 10, La cabra tira al monte, en mi caso a los ovnis, que siempre es un tema que me ha apasionado. Hay un capítulo que se titula Escudos de fuego sobre las tierras del César. Creo que te referías
a las primeras observaciones quizá descritas de algo extraño atravesando nuestro espacio aéreo. Clipae ardentis se llamaban, ¿no? Efectivamente, los escudos de fuego, que es el término, uno de los términos con que los antiguos autores latinos, escritores de fuentes clásicas como Plinio, Tito Livio, o sobre todo el más conocido de todos ellos, del siglo IV de nuestra era, Julio Obsecuente, con su libro de los prodigios, el Prodigiorum Liber, relata precisamente eso, grandes prodigios que no entendían ellos en su época. Nosotros hoy, por nuestro acervo cultural, por nuestra idiosincrasia del siglo XX-XXI y nuestro mundo tecnológico, cuando vemos una luz extraña en el cielo, lo relacionamos o bien con un fenómeno natural, un meteorito, un avión, o incluso, si es muy extraño, con un objeto volante no identificado. En aquella época no tenían la conciencia de vida extraterrestre, pero sí que tenían conciencia de que algo extraño sucedía en los cielos. Y ellos hablaban pues con los objetos cotidianos, identificaban esas extrañas luces con los objetos cotidianos que ellos tenían en su vida diaria. Y pues hablaban de escudos de fuego, de damas blancas que sobrevolaban encima de esas extrañas luminarias, de varias lunas. Los textos son muy curiosos y es insólito y también muy llamativo poder encontrar esos paralelismos en las antiguas menciones, por ejemplo, de Julio Obsecuente, que tienen un concordato casi perfecto con avistamientos modernos de los investigadores como tú, por ejemplo, Iker, que habéis trabajado muy de cerca en el fenómeno OVNI. Pues fíjate hasta qué punto, Nacho, leo un trozo. 91 antes de Cristo, año 91 antes de Cristo, dice: cerca de Spoleto, una esfera de fuego de color oro rodó hasta el suelo, aumentó de tamaño, pareció desplazarse sobre el suelo hasta el este y alcanzó tal grosor como para ocultar el sol. En el año 42 antes de Cristo, se cuenta, en Roma se produjo, a la caída de la noche, una luz tan brillante que las gentes se levantaron para trabajar, a pesar de que el día había terminado. Sería el ejemplo vivo de lo que es la historia perdida. Cosas que se ocultaron o no son muy conocidas. Es decir, los romanos estaban siendo cronistas de unos hechos que siempre se han producido. Tú vas avanzando en la historia, incluso reproduces en algunas páginas de la historia perdida, este libro apasionante, sinceramente. Hay una que es, la tienes ahí mismo, Nacho, que es impresionante. Los supuestos objetos fuera del tiempo, los objetos volantes no identificados, están desde siempre, desde las primeras culturas de la humanidad. Pero incluso grandes maestros renacentistas como Filippo Lippi llegaron a reproducirlo con tal nitidez que uno, cuando vea las imágenes que tienes tú ahora ahí entre las manos, yo creo que dice, caramba, ¿esto qué demonios es? Parece una especie de disco volante, dos platos soperos uno encima del otro, la típica forma, la Virgen y el niño, la Madonna de San Giovannino, y de repente una especie de testigos que están mirando al cielo. O sea, no es algo que al pintor se le escapó, sino que está mirándolo fijamente porque eso estaba ahí físicamente, ¿no? Es muy llamativo y además esto es quizás uno de esos objetos, como la terminología inglesa denomina OPART, ¿no? Out of Place Artifacts, que aluden precisamente a sucesos extraños, a fenómenos insólitos extraños que están fuera de lugar. Es decir, no tiene mucho sentido si nosotros metemos en el mundo de la pintura del siglo XVI a este cuadro, ¿no? Quizás hoy, si estuviéramos hablando de una copia moderna, de una interpretación moderna de este cuadro, quizás podríamos vincularlo, como decía antes, al fenómeno OVNI. Pero en aquella época, cuando todavía no había llegado, en 1947, con Kenneth Arnold y la famosa visión de sus platillos volantes sobre el monte Rainier, ¿qué demonios está mirando este señorín que aparece junto al hombro izquierdo? Además, poniéndose la mano en los ojos, ¿no? Sí, como si estuviera cegado por la luz. Exacto. Que emana de estos dos platos unidos por el borde, y que es quizás uno de los casos para mí más insólitos que existen dentro del mundo del arte. Hay muchos más, ¿no? Pero es cierto que, bueno, no estamos hablando ni estamos queriendo convencer a nadie ni identificar esto con seres extraterrestres. Por supuesto. Parecido. Es un fenómeno insólito y como tal lo presentamos, y es otro de esos grandes ingredientes de esta historia perdida. Podemos acabar este capítulo para que veáis la densidad en el aspecto de datos y sobre todo de perfecta búsqueda, ¿no? De hemeroteca, de historia, de libros, todo concentrado en una especie de manual del extraño a lo largo de todos los tiempos. Me parece apasionante, repito, este capítulo sobre los escudos volantes, escudos de fuego sobre Roma, que va viendo, Nacho, cómo
va prolongándose en el tiempo en diferentes etapas. Podríamos acabarlo con otra de esas descripciones, concretamente de Dion Casio, hacia el 155 después de Cristo, en la historia de Roma, dice: en Arminium una luz como la del día resplandeció durante la noche. En muchas regiones de Italia 3 lunas se hicieron visibles por la noche. Felipe II también es otro de los personajes que tiene importancia, y su época en este libro, en la historia perdida. Desde luego que a mí la sensación con Felipe II, Nacho, es el rey más poderoso de todos los tiempos, imperio donde no se pone el sol, y sin embargo desconocimiento absoluto de algunas parcelas. Da la impresión que es como cuando uno va al Escorial y le enseñan el folleto del que no debe salirse la ruta turística, y sin embargo uno va pasando por cuadros, salones, misterios, códigos, y dice: caramba, ¿esto por qué no me lo enseñan, no? El propio Felipe II da esa impresión. Fue un hombre muy ortodoxo, defensor del cristianismo ultranza, del catolicismo, pero sin embargo también hay misterios incluso desde su nacimiento, que es una cosa bien curiosa. Hay misterios en torno a todo lo que suponía la contratación, creo, de alquimistas, de magos, su apego a las reliquias sagradas. Había una pasión por lo oculto que se ha contado muy poco, ¿no? Quizás uno de los calificativos que se puede dar a Felipe II es de ambiguo. Es decir, él era uno de los máximos exponentes de la Inquisición. Él perseguía a ultranza todo aquello que se saliera de las estrictísimas normas de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Y sin embargo, él, como bien conoces, Iker, era un grandísimo amante de la magia, grandísimo conocedor del mundo de la alquimia. Y, un mundo que estaba en plena ebullición en esa época, justo, ¿no? Precisamente, él tenía contactos con gente que venía del norte de Europa, con su primo Rodolfo, que era otro rey europeo, y que precisamente hoy lo vemos quizás como algo metido dentro del mundo esotérico, pero que en aquella época esa ambigüedad era la vida cotidiana de los propios habitantes del siglo XVI. No en vano, por ejemplo, otro de los grandes personajes de esta época, Antonio Pérez, el secretario suyo, tenía relaciones con John Dee, el famoso también alquimista inglés. Era un perfectísimo conocedor del mundo de la astrología. El conde duque de Olivares, ya en el siglo XVII, entra de lleno en ese mundo también tan irreal, y hoy lo vemos tan absurdo, ¿no?, de intentar justificar los actos políticos, las decisiones políticas, mejor dicho, que se tomen en uno u otro sentido, dependiendo de lo que le diga un adivino. Todo ese tipo de fenómenos son muy comunes en este siglo, que, como decía antes, tanto se caracterizaba por todo lo relacionado con el mundo de la Iglesia Católica. Hablamos con Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, autor de este libro que ahora tendréis entre las manos, La historia perdida, enigmas que el tiempo y los hombres ocultaron. El libro que ha sido pues un auténtico revulsivo de ventas. La gente se ha enganchado a esta visión de la historia distinta, que precisamente ahora, además, que no quiere decir por eso que no esté avalada con datos y con absoluta ortodoxia también, sin embargo haciéndose eco de áreas ensombrecidas. Quizá también estamos viviendo una época de realce en general, de no adaptarnos solo al ortodoxo, ¿no?, sino ver otras cosas. Por cierto, hablamos de Felipe II, hablamos de una época muy concreta, hablamos de España y hablamos de alquimia. Es creíble que Felipe II contratase a magos alquimistas, expertos de otras tierras, concentrase en el Escorial y buscase una cosa que nos parece tan absurda hoy en día como convertir ciertos metales en oro. Esto era una de las acciones de la alquimia, pero había muchas más, ¿no? La gente se ha centrado en eso, pero la alquimia en algo mucho más amplio, ¿no? Sí, la piedra filosofal, incluso muchos investigadores tampoco están muy de acuerdo en definir esta búsqueda, esta fórmula con convertir cualquier burdo metal en oro, ¿no? La alquimia, en definitiva, era mucho más. Hay un libro fantástico, el de Fulcanelli, El misterio de las catedrales, muy denso y muy difícil de comprender. Yo recuerdo que cuando lo leí siendo bastante joven, luego tuve que volver a leerlo años después porque había un montón de datos que quedaban un poco en el aire, y la alquimia como tal era algo muy relacionado también con el mundo de la magia. Hay que pensar que también en esta época es muy difícil distinguir el límite de lo que es la magia y la medicina. Si nosotros entramos, por ejemplo, a estudiar algunos de los métodos que utilizaban los médicos en la época, en el siglo XVI, está más cercano a lo que hoy entenderíamos con el mundo de la magia, a las tradiciones populares, etcétera, al folclore, que lo que es un comportamiento científico a la hora de curar personas, ¿no?
Y damos un salto tan radical porque es polémico. Yo recuerdo que hubo un libro hace unos 10 años de un hombre que hablaba en torno a la posible falsificación de la pieza más importante quizás del arte ibero, la pieza que representa en muchos aspectos la cultura antigua de los españoles. El gran Juan Eslava Galán hablaba de los españoles tal como fuimos, ¿no? Esa cultura de la que se sabe muy poco, llena de figuras a veces monstruosas, llena de una expresividad extraña, y una de ellas, la más perfecta, la más impresionante, la Dama de Elche, tú la abordas en tu capítulo 9 y dices, la Dama de Elche, la señora de la sospecha. Esto sé que en Alicante no sienta muy bien, pero lo hacemos con todo el rigor. Es la investigación de una persona que empieza a verla con otros ojos, empieza a investigar. ¿Y cuál es la polémica? ¿Qué polémica tiene hoy en día ese objeto tan lleno de magia como la Dama de Elche? ¿Y tú qué crees también? Hombre, cuando salió el libro de John Moffitt en el año 95, que se titulaba El caso de la Dama de Elche, levantó muchísima polémica porque presentaba algunas ideas, algunos argumentos que en parte tenían su lógica y en parte eran totalmente desestabilizadores con lo que se creía hasta la época, ¿no? Es cierto que cuando Manuel Campello descubre en el año 1897 en la Alcudia la famosa Dama de Elche, hay una serie de elementos en ese descubrimiento o sobre todo contradicciones en el testimonio de las personas que participaron en el descubrimiento, que hacen pensar que hay algo extraño, ¿no? Se encontró una especie de huerta, ¿no? Un lugar tampoco muy... Sí, un lugar que pertenecía al propio Campello y que, como digo, los testimonios de las personas que trabajaron en ese descubrimiento, por ejemplo, uno de los labradores decía que le llamó la atención que junto a la Dama de Elche, lo que se espera de una pieza que está enterrada desde el siglo IV o V antes de nuestra era, es que la tierra estuviera compacta, y le llamó la atención precisamente que la tierra estaba suelta, ¿no? Como si lo hubieran colocado el día anterior. Y John Moffitt en este libro presentaba la posibilidad de que Francisco Palas y Puig, un artista valenciano que ya se hizo famoso en el siglo XIX por la falsificación de otras piezas de arte, fuera el que había realizado esta supuesta falsificación de la Dama de Elche. Algunos argumentos a favor, pues que no se conocía ni se conoce bustos de la época ibérica. Es una pieza única, ¿no? Es una pieza única. Si uno va al única. Museo de Arqueología de Madrid, de todo cosas, algunas tan fascinantes como esa bicha de Balazote tremenda, ¿no? Del señor de sin duda del mundo del más allá, la Dama de Baza, tal. Ninguna se parece a la Dama de Elche. Sí, es muy singular en todos los sentidos, incluso el propio aspecto, la expresión del rostro es una cosa tan misteriosa, tan ambigua, y hay gente que incluso decía no es una dama sino que es un guerrero. Todo eso todavía está abierto un poco a interpretaciones, y había elementos que lógicamente yo cuando leí el libro de John Moffitt, pues a mí me convencieron con la posibilidad de que fuera una falsificación. Luego también es cierto que hablé con expertos, con arqueólogos que habían trabajado muy de cerca sobre esta pieza, como el catedrático de arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid, Manuel Vendala, y él me aportó datos que me hicieron creer que efectivamente la Dama de Elche es auténtica, es buena. Y todo ello estribaba sobre todo en algunos detalles tipológicos de la pieza, como una fíbula que tiene colgada sobre el pecho la Dama de Elche, que no existía, no había paralelismos en 1897 cuando apareció, así que es imposible que este falsificador lo hubiera conocido como para reproducirla en este busto. Por lo tanto, en Elche, de momento, pueden respirar tranquilos y tienen una de las piezas más impresionantes de la historia del arte. La verdad es que los retos que nos propone Nacho Ar en su Historia Perdida son apasionantes. Solo destaco algunos, simplemente a vuelo de pájaro casi, en la contraportada. La historia del papiro Magdalene GR17 o la única reliquia auténtica de Jesús de Nazaret. Claves y mensajes secretos en el arte. Viajes transoceánicos, evidencias de egipcios en América, la verdad del plano célebre de Piri Reis, el almirante turco que cartografió la Antártida, mensajes cósmicos en cavernas prehistóricas, la terrible maldición de los Austrias, la descendencia francesa de Jesús de Nazaret, la momia del Titanic, historias que van desde tiempos remotos hasta casi hoy mismo. Pero hay un episodio que sí me gustaría profundizar contigo, Nacho, es el de claves y mensajes secretos en el arte. Creo que
obras como el Código da Vinci han abierto la perspectiva, que yo creo que es muy interesante. Siempre se critica lo que tiene éxito, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante, al margen de que a uno le puede gustar más, menos, la nueva visión, ¿no?, que se ha abierto. Es decir, que el pintor, el escultor, sobre todo en pintura, ¿no? Mi impresión personal, yo no sé tú qué opinas, yo en esto también me he metido bastante y me ha absorbido bastante. Hay determinados maestros, determinados pintores que parece que conectan con algo, ¿no? Con unas esferas paralelas que quizá nosotros no conocemos, no vemos diariamente, pero que ellos llegan a verlas y llegan a representarlo. Por eso hay autores tan extraños que cuando uno ve una pieza, caramba, se queda sobrecogido y no sabe bien por qué. Es como si hubiera un mensaje oculto que solo en determinadas circunstancias uno puede leer o puede sentir. Pero la gente puede pensar en el Bosco, en Goya, en artistas más o menos dados al lado oscuro, pero curiosamente, en otros absolutamente ortodoxos, tan importantes como Velázquez, también había parte de ese código secreto, utilizar el arte para dar un mensaje oculto. Yo creo que uno de los episodios que más puede impresionar a la gente de esta historia perdida, Nacho, es, bueno, las diversas teorías sobre la diferente lectura de las Meninas, ¿no? Un código Velázquez, ni más ni menos. Efectivamente, el código Velázquez. Habría que decir, ¿no? Yo, una de las cosas, cuando yo estudié historia antigua en Valladolid, que tenía asignaturas de historia del arte, una de las cosas que más echaba de menos era la interpretación de los cuadros, ¿no? En muchas ocasiones, profesores que yo tuve, profesores magníficos de historia del arte, se limitaban a hacer una descripción somera de los elementos que componían ese cuadro, ¿no? Que se aparecía fulanito de tal y llevaba un vestido rojo, un gorro de color azul. O sea, no había visión profunda. Claro, y detrás aparecía una calavera o detrás, no sé. Yo preguntaba al profesor, ¿y por qué coloca esa calavera? Hoy lo vemos quizás un poco sumido en el mundo de lo extraño, de lo insólito, de lo esotérico. Le colocamos esa etiqueta un poco despectiva de esoterismo, etcétera, pero en aquella época, en el siglo XVI, en el siglo XV, XIV, XIII, en la época incluso barroca, el arte era un medio de comunicación que utilizaban los artistas para transmitir ideas, para transmitir sentimientos. Era un diálogo directo entre el artista y la persona que veía ese cuadro o que sabía interpretar los elementos de ese cuadro. Y era un medio de comunicación tan natural y normal como puede ser hoy la radio o los periódicos o la prensa diaria, ¿no? Y esto es, por ejemplo, uno de los elementos más llamativos del cuadro de las Meninas, de Velázquez, que hoy se encuentra en el Museo del Prado, que es la familia real de Felipe IV, y que muy poca gente sabe que dentro de la interpretación de los personajes que ahí aparecen en el cuadro, pues no solamente está la constelación de Corona Borealis, sino también el signo de Capricornio. Esto explícalo, Nacho, porque yo creo que la gente, que dentro de las Meninas, uno de los cuadros, si no el más célebre, el que más arremolina gente en cualquier museo, en el Prado en este caso, pero de toda España imagino que es el cuadro más visitado por todos los grupos, hay un mensaje que tiene que ver con las estrellas. Sí, en 1656, cuando Velázquez pintó este cuadro, ya se sabía que era un gran enamorado de todo aquello relacionado con la astronomía. Él murió en 1660 y en la torre en donde él vivía, en el antiguo Alcázar de Madrid, pues aparecieron numerosos libros de matemáticas, de astronomía, aparecieron telescopios. Era un personaje con muchísimas inquietudes al mundo de las ciencias. Pues bien, hubo una serie de investigadores en el último tercio del siglo XX que aportaron una serie de ideas bastante insólitas dentro de lo que es la interpretación de las Meninas, ¿no? Por ejemplo, el francés Jacques Lassagne fue el primero en llamar la atención de que si se une el pecho de las figuras principales que hay en el cuadro de las Meninas, se forma el dibujo de la constelación de Corona Borealis, y que curiosamente la estrella más brillante de todas ellas es la estrella Margarita, curiosamente el nombre de la hija de Felipe IV, la infanta, sobre la cual gira toda la escena del cuadro. El arte visto con otros ojos. No solo hay códigos ocultos en Leonardo da Vinci, en La Última Cena, en cuadros más o menos célebres, sino que artistas españoles tan célebres como Diego Velázquez, el sevillano de mano prodigiosa, también parece que hay cosas muy interesantes que se ven ahora
muchos siglos después, porque parece que han sido oscurecidas o apartadas. Hay más códigos, hay más cosas, hay más historias apasionantes dentro solamente de ese cuadro estamos hablando. Sí, Ángel del Campo francés, un ingeniero y estudioso de la pintura de Velázquez, en concreto de este cuadro de las Meninas, completó y dio un paso más allá a la interpretación astrológica de Corona Borealis que había hecho el francés Lassagne, ¿no? Y él interpretó que uniendo las cabezas de todos los personajes del cuadro, incluyendo el mastín, que se llamaba León, que aparece junto a los dos bufones, bueno, las dos enanas que hay a la derecha del cuadro, se construye la constelación de Capricornio. Y esto no es una cuestión baladí, sino que el eje, el círculo, mejor dicho, de la constelación lo que hace es rodear la figura del centro, el espejo en el que aparecen los reyes Felipe IV y Mariana de Austria. Mariana de Austria había nacido en diciembre. Ella pertenecía al signo zodiacal de Capricornio, y curiosamente también haciendo un estudio de la ubicación en donde se encontraba antiguamente la habitación que aparece representada y pintada en el cuadro de Velázquez en el antiguo Alcázar de los Austrias, se ha podido saber que por esas maravillas de la tecnología y de la informática, muy posiblemente el cuadro fue esbozado un 23 de diciembre de 1656. Por eso digo, acordándolo un poco con el tipo de luz que tiene la sala, precisamente el cumpleaños de Mariana de Austria. Esto nos haría pensar que no solamente es un homenaje a su hija Margarita, que está en el centro del cuadro, sino también un emblema protector de los propios reyes Felipe IV y Mariana de Austria. Sin duda alguna, yo creo que digno de la reflexión, la sorpresa y por lo menos de observar estas otras historias que están ahí siempre presentes. Sin duda, Nacho no podía, a pesar de que este libro va mucho más allá de Egipto, no podía abandonar sus queridas momias, figuras llenas de misterio, por cierto, algunas tan célebres por las maldiciones, casi más que por las riquezas o la información, los códigos que podían darnos. Hay una pregunta, Nacho, que hace mucha gente a raíz de que hace ya un par de años emitiese en Milenio 3 en plena madrugada una de tus crónicas habladas sobre la momia del Titanic. Todo lo que es el Titanic, claro, representa un misterio, una fatalidad, la impresión tremenda cuando hace apenas 20 años se descubre en el fondo marino. Bueno, pues sigue habiendo cosas no tan conocidas y que también tienen que ver con la maldición, ¿no? Parece que ese viaje, desde luego, estaba maldito por libros anteriores, libros que habían descrito, parece, la misma aventura del Titanic. Parece que muchos pasajeros a última hora, y más que en la media de lo que es normal, devolvieron sus billetes, sus pasajes. Hubo gente que dentro del barco decidió abandonar directamente porque sintieron algo. Bueno, imagino que leyenda. Lo que no es leyenda es objetos extraños que iban cargados en ese barco, ¿no? Sí, una de las leyendas que justificaba el desastre del Titanic en 1912 era la presencia de una momia egipcia. Y esto es una especie de leyenda que yo cuento en el penúltimo capítulo del libro, que tiene su parte de verdad, tiene su parte de verdad, por lo que voy a decir. Estaba previsto que en el Titanic fuera trasladada hasta Nueva York la tapa de un ataúd, egipcio, que hoy todavía se puede ver en el Museo Británico, que tiene la referencia 22.542 y que está en exhibición. Lo que sucede es que nunca llegó a Southampton, nunca fue embarcada en el Titanic, pero ya el folclore, la tradición, el boca a boca ya comentó la posibilidad de que en ese barco existiera la presencia de una momia egipcia que lanzara una maldición. Hay que pensar que pocos años después, apenas 10 años después, se descubrió la tumba de Tutankamón, que eso sí que fue ya el no va más de las leyendas de maldiciones, ¿no? Bueno, leyendas en parte sí, en parte no, porque hubo personas que efectivamente murieron. Lo que sucede es que luego se intentó dar una vuelta de tuerca a la historia de la supuesta momia que viajó en el Titanic, y hay una leyenda muy muy curiosa que habla de que efectivamente esta tapa de ataúd con la momia llegó a Nueva York. Nueva York embarcó en otro barco que también sufrió un desastre, etcétera. Hay una serie de causa-efecto en diferentes viajes transoceánicos, en diferentes también barcos que consiguieron
con, crear una grandísima bola de nieve que en la mayor parte de sus términos es toda una tradición, una leyenda, pero que tiene su trasfondo histórico, su parte de verdad en esa idea inicial de que se quisiera trasladar a Nueva York a través del Titanic la tapa de este sarcófago. O sea, Nacho, que también en la historia hay leyendas urbanas de la propia historia, mitos que se retroalimentan, que empiezan a crecer y que ya son difíciles de saber dónde está la verdad. Pero ¿por qué las momias? Hay varios capítulos sobre momias de diferentes culturas aquí en la Historia Perdida, pero ¿por qué las momias tienen ese componente un poco oscuro, extraño? ¿Por qué generan esa fascinación? ¿Por qué siempre se la relaciona con historias de maldiciones? ¿Por qué esos mensajes de no profanar el sueño de los muertos se han convertido en un icono del terror? La película La momia representa un poco eso, ¿no? Es un ser medio híbrido, tampoco se sabe, es con menos facciones que ningún otro, desde luego, pero genera un temor muy especial, muy espectral. Esto siempre ha sido así, ¿no? Y de todas las culturas, no solo la egipcia, ¿no? Las momias han tenido también. El último caso que tenemos, aunque sea hilando muy fino, es el de Otzi, ¿no? Que recientemente ha vuelto a fallecer otro de los científicos, creo que van 7, que examinaban la famosa momia del hombre de las nieves. Siempre ha habido esa visión un poco como que son cosas del otro lado, ¿no? Todavía, incluso los más científicos. Quizás uno de los elementos que hace que la gente se vea atraída por las momias es que de alguna u otra forma nos vemos identificados con ellas, ¿no? Nosotros podemos ver un edificio de 4.000, 5.000 años de antigüedad y decir, mira, pues más o menos es hermoso, más o menos tiene esta estética u otra, pero ver una momia, en el fondo lo que estamos haciendo es ver a una persona, a un ser vivo que ya no está vivo, que ahora está en una condición física totalmente diferente a lo que había sido en vida, pero que de alguna manera podemos intuir los rasgos, ¿no? Podemos intuir el tipo de vida que tuvo hace miles de años. Es quizás uno de los elementos que más llama la atención a la gente cuando se acerca a ver las momias. Incluso, por ejemplo, en el Museo del Cairo, comentaba hace unos meses con una amiga que trabaja en el departamento de momias, yo le llamaba la atención sobre el hecho de que en ocasiones algunos investigadores han comentado que los egipcios, por la cultura musulmana, por la religión islámica, son un poco reacios a trabajar con momias, ¿no? Y que la sala de las momias del Museo del Cairo no es visitada por egipcios. Y es algo totalmente... Caramba, qué curioso, ¿no? No, pero es algo totalmente falso, porque vas allí al museo y los visitantes egipcios son en igual o mayor número incluso que los extranjeros, ¿no? Y precisamente por eso, porque no son personas de ahora, o sea, no son ni nuestros abuelos ni nuestros bisabuelos, sino personas que murieron hace miles de años, ¿no? Y hay un vínculo, porque no dejan de ser egipcios, pero hay un corte y un salto en el tiempo muy grande, que a pesar de que los tratamos como seres humanos, los entendemos como tales, no nos vemos tampoco vinculados a ellos desde nuestro punto de vista del vecindario, etc. Yo recuerdo, Nacho, una noticia hace un par de años en el Museo de Turín, maravilloso museo con muchos tesoros egipcios. Se provocó también una especie de psicosis porque mucha gente enfermó, no se le ocurrían muchas enfermedades en la misma habitación, gente que le pasaban cosas extrañas en la sala de las momias. A ti personalmente, que has visto muchas momias, ¿hay alguna que te haya impresionado especialmente en este aspecto oscuro, en este aspecto de lo extraño? Hablábamos antes del arte y de cómo cada uno tiene un termómetro interno que le hace, embelesarse más o menos o impresionarse más con una pieza que con otra. ¿En el aspecto de las momias? Hombre, yo conservo un recuerdo sorprendente, tampoco desagradable. En uno de mis viajes a Egipto, en la necrópolis de Saqqara, tuve la oportunidad de bajar a una tumba que acababa de ser descubierta, no tenía instalación eléctrica ni nada parecido, y en la cámara subterránea acababan de descubrir los restos funerarios del inquilino, ¿no? Era un noble de la quinta dinastía, y ahí estaba se conservaba la momia, y me dieron la posibilidad de bajar, pero de bajar yo solo. Entonces yo conocía por fotografías lo que me iba a encontrar. Era una momia que estaba bastante bien conservada. Todo esto sin luz. Todo esto sin luz. Lógicamente bajé con una linterna. Y
Y una vez que te topas con él, en esa mezcla de miedo y respeto, pues sientes un poco lo que comentábamos ahora, ¿no? Mucha comprensión y mucho respeto, porque en definitiva estás delante de una persona que ha fallecido y ha vivido hace miles de años, que ha tenido una vida como la nuestra, que lo vemos ahora en el paso del tiempo como un paso fugaz, ¿no? Sucedió hace tantos siglos que apenas podemos tener memoria de ello, pero que vivió sus 30, 40, 50 años y que a lo largo de ese tiempo tuvo la oportunidad de poder desarrollar un montón de actividades, de conocer gente, tener familia, etcétera, un micromundo dentro de esa persona. Y quizás son ese tipo de detalles los que más llaman la atención de las propias momias, porque, como decía antes, nos vemos un poco reflejados en ellas. Es el espejo de la propia muerte, ¿no? Del trasvase hacia otra existencia, si es que la hay. Por cierto, Nacho, esas pinturas y esa especie de escenografía tan rara que rodea algunas momias también ha sido muy preguntada por los oyentes de Milenio 3. Hay algunas tumbas especialmente que tienen una especie de escenario infernal, de monstruos absolutamente desconocidos para nosotros, que yo también recuerdo en Egipto verme muy impresionado, ¿no? Por algunas figuras sin cara, algunos incluso troncos humanos, ¿no? Que estaban sin piernas, cosas desmembradas. Recuerdo que recientemente, además, y compartía contigo programa, nuestro querido compañero Juanjo Revenga hablaba de uno de los lugares que más le había impresionado a él en el mundo, que era Cerro Sechín, ¿no? En Perú, que todo eran desmembramientos, caras de niños, un brazo de repente colgando en una piedra. Esto en Egipto también ocurre, y hay algunas tumbas que bajar por ellas sin luz, como creo que hemos hecho, pues sigue enfrentándonos a un mundo tenebroso cuando menos, ¿no? No dejamos, cuando entras en una tumba, no estás dejando de entrar en el más allá. Las pinturas que cubren las paredes de las tumbas, por ejemplo, del Valle de los Reyes, la de Ramsés VI, que es la más conocida, que tiene este tipo de pinturas, pues cuentan con una descripción muy detallista de ese inframundo, de ese más allá, de ese mundo del Amduat. Y estas representaciones pues están relacionadas con los propios habitantes de ese inframundo, en ocasiones seres insólitos con cabeza esférica, personas que, como decías ahora, que solamente tienen dos piernas y una cabeza. Dos piernas y una cabeza. Gente desmembrada. Todo este tipo de personajes entran dentro de una dinámica de pensamiento muy complejo. No hay cosa más difícil que la religión egipcia, quizás porque nos cuesta un poco entrar en ese pensamiento que es el del antiguo egipcio. Lo vemos quizás un poco con nuestra mentalidad moderna, y enseguida colgamos etiquetas de mentalidad primitiva, de cualquier tipo de calificativo. ¿Por qué los ponían, Nacho? ¿Por qué junto al muerto su último viaje iba con estas figuras? Parece un poco, en vez de poner imágenes bellas, ¿no? ¿Por qué estos seres? Es algo típico de las tumbas del Imperio Nuevo, sobre todo de las tumbas reales, porque lo que hacen es describir todo el inframundo, es decir, ese paso, esas 12 horas de la noche que tenía que avanzar por ellas el faraón para volver a renacer junto al sol al día siguiente. No hay que olvidar que el faraón en esta época estaba identificado con el disco solar, con Ra, y los dos, ambos, tenían que hacer ese recorrido nocturno e ir superando todas esas pruebas que le iba proponiendo la serpiente Apophis, el elemento maligno, ese diablo de la mentalidad del antiguo Egipto, y poco a poco ir superando todos los escollos, luchar en pequeñas batallas, pasar por puertas que estaban cuidadas por estos personajes tan insólitos y tan siniestros, recitar una serie de fórmulas que aparecen escritas en las paredes, en los textos, en los papiros, como una especie de, hoy lo veríamos como una especie de juego de rol, de un juego de internet, de estos donde te vas adentrando y vas descubriendo fases, etapas diferentes, y que tiene como resolución final el nacimiento a una nueva día, a una nueva vida, a un nuevo día, junto con el sol, ¿no? Yo creo que los oyentes de este programa especial que acompaña el libro La Historia Perdida se están quedando sorprendidos por la cantidad de historias, y os aseguro que solo estamos, bordeando un mínimo porcentaje que se concentran. Quizá, yo creo, Nacho, que el éxito de este libro
te soy sincero, es la cantidad de cosas que se cuentan, ¿no? La cantidad de preguntas que uno puede hacerse con estas escasas 250 páginas. Por cierto, hay una cosa que también es muy interesante, y es que recuperas cosas que nuestra cultura occidental del siglo XXI ha como olvidado y tenían su grandiosidad y su misterio. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver, así como Egipto siempre fascina, siempre nos interesa, hay mucha gente que viaja a Egipto, que quiere conocer, ¿por qué otra cultura tan antigua, tan fascinante, ha sido literalmente olvidada y arrasada de nuestro código normal de conducta? Hablo de todo lo que tiene que ver con los asirios, por ejemplo, con las culturas de la antigua Mesopotamia. No sé, son mucho menos conocidas, no sé también por qué, porque su grandiosidad y su misterio, caramba, también son estremecedores, ¿no? Hombre, los sumerios incluso nacieron unos pocos siglos antes de Egipto, ¿no? Y también se los relaciona como los padres de la escritura, aunque están casi a la par que los egipcios. Pero es cierto que es una cultura que quizás por estar asentada en lo que hoy es Irak, los problemas políticos de Irak no son de ahora, sino que ya vienen desde hace décadas. Es un mundo mucho más cerrado. Egipto es un país musulmán, es de cultura islámica, pero muchísimo más abierto a Occidente. Y es cierto que cualquiera que se adentre a leer cualquier libro de la cultura sumeria, de la cultura babilonia, de la cultura asiria, de los neobabilonios, de los persas, puede encontrar historias realmente fascinantes, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de los capítulos que dedico en este libro está centrado en el misterioso origen de la cultura sumeria, que todo el mundo habla de los sumerios, las famosísimas estatuas de Gudea, de Lagas, que se conservan tanto en el Museo del Louvre en París como en el Metropolitan de Nueva York, y que no se sabe cuál es el origen de esta civilización. Aparecen un día al sur de Irak y no tenemos mayor noticia de ellos. Las famosísimas tumbas reales de Ur, que descubrió Michael Bulley en la década de 1920, otro de los grandes hitos de la historia de la arqueología, que se había un poco ensombrecido por el descubrimiento de la tumba de Tutankamón, quizás también ese factor de mala suerte. Una tumba en donde aparecieron rastros muy claros de haberse llevado a cabo rituales en donde la gente se autosacrificaba en honor no se llamó siempre tumbas reales de Ur, pero no eran tumbas pertenecientes a reyes, ¿no? Pero sí a ese noble, a ese personaje elevado para el que trabajaban. Unos tesoros realmente impresionantes que hoy podemos ver en el Museo Británico de Londres, pero que quizás por ese factor de mala suerte de haber sido descubiertos en un momento de la historia que coincidió con otro grandísimo descubrimiento, como fue el caso de la tumba de Tutankamón, pues han quedado un poco en el olvido, y yo creo que de manera injusta, ¿no? ¿Tú recuerdas que el célebre polemista, vamos a llamarlo así, de la arqueología, Erich von Däniken, con sus libros, también, aunque ya era en la última etapa y no tenía tanto éxito, se centró mucho en los grabados y figuras de algunas culturas mesopotámicas y hablaba de híbridos? Imagino que esto es la visión particular de von Däniken, pero sí es cierto que había una gran representación de demonios, de seres casi criptozoológicos interesantísima, que tampoco conocemos bien en esa cultura, ¿no? Sí, por ejemplo, uno de los capítulos, el número 29, que titulo ¿Existen todavía los dinosaurios? Pues habla un poco de eso, ¿no? Algunas de las representaciones artísticas que han llegado hasta nosotros, por ejemplo, la famosísima puerta de Istar, que hoy se puede ver en el Museo de Berlín, que fue traída desde Babilonia, pues conserva algunos animales que cuando fue descubierta esta puerta a principios del siglo XX, pues se pensaba que eran animales mitológicos, con extrañas cabezas, con cornamentas extrañas. Creían que encajaban un poco más en lo que era la forma de pensar tan insólita de los antiguos babilonios, hasta que se encontraron efectivamente restos de estos animales, ¿no? Esto no significa que cualquier animal extraño que podamos ver en los relieves, no solamente de Babilonia, de Sumeria, sino de Egipto, de otra cultura de la antigüedad, tenga un paralelismo en
la biología real. Sin embargo, sí que nos hace pensar que tenemos que ser un poco más prudentes a la hora de interpretar todo este tipo de hallazgos. Por cierto, que no me resisto, Nacho, a comentarte ya en esta recta final del programa, de este programa que acompaña este libro, un libro lleno de códigos, nunca mejor dicho, y hablamos de... ¿Qué opinas tú de esa revisión de los conceptos de la historia? ¿Qué está pasando? Estoy seguro que si, por fortuna, realizamos muchas más aventuras como esta historia perdida, pues quizá dentro de unos años haya que hablar de algo muy extraño que ha pasado en nuestra época, y es un fenómeno literario. No solo hablamos del Código da Vinci, sino de todo lo que ha acompañado, incluyo la historia perdida de alguna manera, en este trasvase, cambio de milenio, como una visión nueva, que sé que muchos escépticos y ortodoxos, ultraortodoxos a veces de la historia, o inmovilistas mejor dicho, pues se llevan las manos a la cabeza. Pero ¿qué está pasando para que la visión de esta historia, vamos a llamarla apócrifa, esta historia distinta, esta historia ensombrecida, haya arrasado? Es que yo creo que todavía no somos conscientes porque lo estamos viviendo. Y en estas mismas fechas vamos a seguir viviendo que uno va a las listas de ventas y estos libros sobre los misterios de Da Vinci, o sobre la María Magdalena, o sobre la otra historia, el Priorato de Sion, Evangelios apócrifos. Pero es que es un fenómeno de unos niveles que nunca se ha dado en la historia de la literatura, que es donde nosotros estamos metidos, ¿no? En el mundo de los libros. Quizás sería un capítulo para una futura historia perdida, ¿no? ¿Qué ha pasado con todo esto? ¿Por qué? ¿Tú qué crees? ¿No crees que también hay un misterio en todo esto, repentinamente? Que podría haber sido un libro más perdido, como tantos otros. ¿Qué ha ocurrido? ¿La gente por qué ha conectado? ¿Qué ha pasado? Hombre, el libro es un medio de comunicación que yo creo que, a pesar del avance de la técnica, los libros electrónicos, internet y todo este tipo de cosas, nunca desaparecerá. El encanto de poder leer un libro en el autobús o en casa tranquilamente es algo que es un placer que no se puede cambiar por un libro en un archivo PDF, ¿no? O sea, que es una de las cosas más burdas, que es práctico en algunas ocasiones, pero un poco burdo en el trasfondo del mundo de las sensaciones, ¿no? Quizás uno de las causas que ha generado este tipo de cambio es Internet. Quizás Internet, o sea, los sistemas de comunicación han cambiado tantísimo en los últimos años que nos parece increíble que hace 10-15 años cartearse con un amigo que vivía en Sudamérica o en Estados Unidos era lo más normal. Hoy tienes un contacto diario, casi al instante, por medio del correo electrónico, lo que facilita muchísimo la rapidez del intercambio de información y la difusión de fenómenos como esto. Seguramente Dan Brown, cuando esbozaba su libro del Código da Vinci, de alguna forma gran parte de la investigación, gran parte de la elaboración de ese proyecto literario vino a través de Internet. Y quizás es una de las grandes causas de la difusión de este tipo de fenómenos. También hay que pensar que a lo largo de los años finales de los 80, ya prácticamente toca toda la década de los 90, por lo menos en España, no ha habido en los medios de comunicación una dedicación a la difusión de este tipo de fenómenos, ¿no? Hasta que aparecieron programas como el tuyo, y que han sabido aprovechar ese momento, un cambio generacional también, habría que pensarlo de alguna forma, en donde miles de personas acceden por primera vez al conocimiento de este tipo de fenómenos que nosotros conocíamos desde pequeños, pero claro, nosotros habíamos crecido un poco con los programas de Fernando Jiménez del Oso, de Antonio José Alés, etcétera, ¿no? Programas que dejaron de emitirse y dejaron de haber programas similares a lo largo de los años 80 y 90, y que hoy las nuevas tecnologías, hoy encontramos miles y miles de páginas de internet dedicadas al mundo de la fantasmogénesis, al mundo de lo insólito, de lo extraño, de los enigmas históricos, que todos ellos son pequeños ingredientes que quizás ninguno de ellos en sí mismo puede explicar el éxito global del fenómeno, ¿no? De que se vendan tantos libros de templarios, de que la figura de Jesús de Nazaret esté tan de moda, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de porque además esos temas estaban ahí, Nacho, y estaban de toda la vida, o sea, incluso y sin embargo ahora mismo parece que la gente ha conectado con ellos
en este momento. Estamos viendo ahora reedición de libros de templarios que son de los años 70, de los años 80, los libros de Charpentier, el Misterio de las Catedrales, libros de René Lesató, libros que estaban ahí desde hace... iba a decir decenas de años, pero es que es decenas de años, estaban desde hace 20, 30 años ahí, y que se están reviviendo ahora en gran parte gracias al fenómeno del código Da Vinci. Pero también yo creo que la humanidad, con el cambio de era, tiene más inquietudes por el mundo que le rodea. Estamos también en un... No creo que estemos en un momento histórico más convulso que otros que hayamos vivido en el pasado, ¿no? Lo que sí que tenemos es más conocimiento de lo que sucede a nuestro alrededor. Y Internet, como decía antes, es una de esas claves que nos ayuda a conocer un poco mejor ese mundo que tenemos a nuestro alrededor. La historia perdida, Nacho Ares, director de la revista Arqueología. Enigmas que el tiempo y los hombres ocultaron. Menudo subtítulo. 30 episodios, 30 capítulos que merecen muchísimo la pena. Además, la idea interesante de este libro es que se puede leer no paso a paso, sino eligiendo cada uno las historias que más le atraigan, aunque al final yo creo que acabará leyendo absolutamente todas. Y lo interesante que hemos querido demostrar en este programa especial es que no solo de Código Da Vinci, leen y viven los misterios de la historia, sino que hay muchos más, y es más, que algunos van naciendo, que algunos que no están aquí irán siendo, futuros materiales de investigación. Por ejemplo, sé que andas muy metido en otro personaje, que lo bonito de estas historias es pensar que personajes muy cercanos, hablábamos de Felipe II, del conde duque de Olivares, también tenían su conexión misteriosa. La princesa de Éboli, ¿no?, que está siendo una de tus últimas investigaciones y que demuestra que también hay personajes fascinantes, llenos de leyenda, de aventura, dignos de novela, dignos de investigación, y que en un futuro quizá engrosen este tipo de recopilaciones que yo creo que van camino, Nacho, de convertirse en clásicos, ¿no? Sí, la princesa de Éboli es quizás uno de esos personajes ocultos que yo siempre he tenido como hobby, y que en uno de los capítulos de esta historia perdida esbozo en apenas unas líneas a la hora de hablar del asesinato del secretario de Juan de Austria, Juan de Escobedo, ¿no? Y que es un personaje que a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención desde el punto de vista histórico y sobre todo desde el punto de vista biográfico, y también un poco por ser el centro alrededor del cual, una especie de eje, alrededor del cual giraban un montón de personajes curiosísimos, no solamente Felipe II, sino también el secretario Antonio Pérez, del que hemos hablado también un poquito antes, ¿no? Es uno de esos personajes, grandes personajes desconocidos. Princesa Tuerta, solamente con ver el retrato y ver la imagen de esta mujer hermosísima también, uno se siente atraído, no solamente, no quizás por ver si era tuerta o no tuerta, que si era bizca o no bizca, pero es un personaje muy muy llamativo, que tiene un carisma y una personalidad realmente fascinantes. Y que merece la pena, por ejemplo, el viaje a Pastrana, donde estuvo encarcelada en vida prácticamente, ¿no? Y se ven todavía los barrotes de ese palacio. De esa habitación y de ese palacio que hace poquito ha sido reabierto al público, y que merece la pena acercarse a conocer en pleno corazón de la Alcarria este lugar, Pastrana, que conserva la esencia vital de muchos de esos secretos que todavía permanecen ocultos de la figura de la princesa de Éboli. Secretos que además ampliamos a un montón de personajes y también a nuestro propio país, ¿no? La historia perdida ha propuesto eso, yo creo que por eso ha sido acompañada del éxito, porque es un planteamiento nuevo, distinto y perfectamente asumible por cualquier persona. Este libro puede leerlo desde un chaval joven que empieza con estos temas hasta las personas que han leído ya mucho y que quieren contrastar información. Nacho, como siempre, un placer y muchos más éxitos con este